Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar y compartir esta jornada con nosotros. De la inclusión en la escuela, esta es la parte 2. Les cuento que tenemos varios invitados en el día de hoy. Está Guadalupe Rodríguez, que ella es licenciada en Educación y profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, diplomada en Educación Híbrida, contenidista, profesora de nivel medio y en la universidad, también es asesora pedagógica en el nivel superior. Me presento, yo soy de la casa también, mi nombre es Silvina Romero, soy la directora del ciclo complementario curricular de la licenciatura en educación, que es un ciclo especialmente diseñado para profesores de todos los niveles, para quienes tienen su título terciario y desean obtener un título de grado. Y hemos organizado, porque una de las líneas de investigación que tenemos en la carrera tiene que ver con la inclusión, ¿sí? En función de eso hemos diseñado estos encuentros. Nos acompañan uno de nuestros alumnos, que es Martín Lucaraín, es profesor de filosofía y profesor en ciencia de la educación, capacitador y referente en la Vicaría de Educación, es docente de KS, rector del Instituto San Cosme y San Damián. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Y se suman también la licenciada Gabriela Mesina, ella es profesora, psicopedagoga, se desempeña en el equipo de orientación escolar, también del Colegio San Cosme y San Damián, en el nivel primario, como maestra de apoyo a la integración, y en el nivel secundario como orientadora educativa. Se encuentra también Josefina Tímpano, es licenciada y profesora en psicología, se desempeña como integrante del equipo de orientación escolar del mismo instituto, en el nivel primario y medio, trabaja como coordinadora de integraciones escolares en APADEA y realiza terapia clínica con niños y adolescentes con discapacidad. También nos acompaña Alejandra Guzmán, ella es licenciada y profesora en psicopedagogía, es integrante del equipo de orientación de ese colegio en el nivel medio y es asesora pedagógica en el Instituto Evangélico Americano en el nivel secundario. Realiza diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes, orientación a las familias y a instituciones educativas. Como ven, tenemos un equipo sumamente interesante que conoce mucho acerca de la inclusión y les agradezco por estar compartiendo este encuentro con nosotros. Le voy a dar la palabra a Guadalupe, ¿sí? Que es quien va a empezar a diseñar. Vamos a hablar de esto que es un PPI, cómo nos irá contando y ampliando la información. Todo. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, así que les pido que me aguarden un segundito y que me cuenten cuando pueden ver en pantalla. Ahí pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, perfecto. sí, se ve. Bueno, muy bien. Como parte de este segundo encuentro, como bien dijo Silvina, en el encuentro anterior abordamos todo lo que es el marco jurídico de la inclusión, desde la Convención Internacional que digo, abrió las puertas para que la inclusión sea tomada dentro del paradigma social y las normativas que a consecuencia se fueron sancionando en nuestro país y en cada una de las jurisdicciones. Nosotros particularmente hoy vamos a trabajar sobre todo lo que hace a la confección del PPI. Cuando hablamos de PPI, bueno, estamos hablando del proyecto pedagógico individual para la inclusión, que vamos a ir explicando partecitas y después tratar de identificar algunas partes de su confección, pero la parte más interesante me parece que la vamos a escuchar después cuando le demos la palabra a quienes están como en contacto con la elaboración y con el seguimiento del PPI dentro de las escuelas. Bueno, arranqué con un pequeño glosario en realidad porque hay algunos términos que tenemos que dejar claros antes de empezar a explicar, ¿no? Cuando hablamos de proyecto pedagógico individual para la inclusión, estamos hablando de ese instrumento, de ese documento que se elabora para favorecer una trayectoria escolar, ¿sí? De un chico con discapacidad en la escuela. La resolución 311 justamente define al proyecto pedagógico individual para la inclusión y establece que lo que se busca es favorecer su trayectoria escolar, así como los objetivos generales y específicos que dan respuesta a las barreras y obstáculos que también conversamos cuando analizamos la resolución 311 en el encuentro pasado. Bueno, en el ámbito de la ciudad vamos a ver también que no, tenemos otras resoluciones, particularmente la resolución
4513, que lo que hace es decir que en realidad a comienzos del ciclo lectivo las autoridades de los diferentes establecimientos deben presentar un listado de alumnos que necesitan la elaboración de un PPI, pero esto no significa que solo el PPI se pueda elaborar al comienzo del ciclo lectivo. Y la resolución 3816, que con la que vamos a estar trabajando bastante hoy, lo que hace es brindar una serie de orientaciones para la confección del documento. ¿Pero qué es el PPI? ¿Cómo se elabora? ¿Quiénes lo elaboran? Es lo que vamos a tratar de responder en el encuentro de hoy. Bueno, entonces, el PPI. Este documento, este formulario que cada una de las escuelas elabora cuando tiene un chico con estas necesidades y estas barreras que no pueden solucionarse de otra manera, se elabora en función de las necesidades del estudiante, promoviendo su desarrollo y tendiendo a favorecer no solo la inclusión educativa, sino también la educación social. Es responsabilidad de los equipos educativos, ya vamos a adentrarnos más en ese tema. Se debe informar y acordar a las familias, estableciendo metas, ¿sí? Y responsabilidades para cada una de las partes, porque en este aspecto tenemos que considerar que no solo las partes son la institución educativa y el estudiante, sino que también intervienen sus familias, los apoyos externos, y bueno, y todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar un PPI. Los proyectos personalizados se deben actualizar periódicamente y también vamos a conversar sobre eso a partir de una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. Como les dije, esta resolución, la 3816 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que hace es establecer las orientaciones para la implementación de la normativa respecto del PPI y vamos a ir trabajando con ella bastante. Bien, antes de empezar, ¿qué es el CUD? El CUD, también armé un glosario para que lo puedan identificar, es un documento, ¿sí?, que certifica la discapacidad de una persona y que le da la posibilidad de acceder a determinados derechos y prestaciones que brinda el Estado Nacional. Y digo nacional porque el CUD es un documento, el certificado único de discapacidad, es un documento válido a nivel nacional y que justamente lo que les da es el acceso a las prestaciones establecidas a la ley 22.431 y a la 24.909. Pero volviendo a la pregunta que a continuación de qué es el CUD, ahí sería, solo los alumnos con CUD pueden tener un PPI, y la respuesta en realidad es no, porque también pueden acceder a este proyecto los alumnos que tienen algún tipo de certificado de salud que acredite un diagnóstico del cual se desprende la necesidad. Bien, ¿hay diferentes modelos de PPI para cada nivel? No, hay un formulario único. Este formulario modelo de implementación es tanto para el nivel inicial, primario y secundario, de gestión estatal o de gestión privada, es decir, las supervisadas por la DGEP. El PPI es el formato recomendado para los alumnos con proyecto de inclusión, y acá pregunto, ¿qué es el DUA? El DUA es el diseño universal del aprendizaje, perdón, que es una estrategia para enseñar en la diversidad y que lo que busca es, por medio del diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar, todas las personas sin necesidad de llegar a la adaptación ni a un diseño especializado. A quienes les interesa conocer los principios del DUA, los invito a ingresar a Copidis, donde están desarrollados los principios del diseño universal. Después les copio el enlace en el chat como para que quienes quieran ingresar puedan hacerlo. Y respecto a la pregunta que hicimos en el comienzo, si el PPI es el formato recomendado para los alumnos con proyecto de inclusión, la respuesta es no. Se deberá utilizar un PPI cuando, habiendo llevado adelante todos esos recursos, esas actividades, ¿sí?, del diseño universal, y contemplando que esos apoyos de la escuela no fueron o no dieron los resultados esperados, y que ese estudiante requiere una selección y secuenciación de contenidos personalizada, bueno, es ahí cuando entonces se piensa en un PPI. Para ello, previamente, se identifican las barreras vinculadas en los procesos de enseñanza, lo explicamos cuando explicamos
en los anexos de la resolución 311, como freno o limitación de acceso del estudiante a la propuesta pedagógica. Entonces, a partir de ahí, si bien nosotros podemos observar que, que habiendo utilizado todos los principios que establece el DUA y que que esos recursos no fueron factibles para permitir que ese alumno pueda desarrollar las mismas competencias que sus compañeros, cuando esas estrategias no resultaron suficientes, es ahí cuando se elabora de manera personalizada el PPI para ese estudiante, manteniendo como referencia la mayor cercanía posible con la propuesta pedagógica general de la clase. También la pregunta ya un poco lo anticipé, si hay un momento particular del año para elaborar un PPI, y la respuesta es no, porque en realidad es cuando la escuela identifica que es necesario utilizar un PPI para determinado alumno. Sería pertinente, obviamente, que se elabore digamos, con la mayor anticipación posible, pero claramente frente a la identificación de determinadas barreras que no se permiten solucionar a través del LUA, es ahí donde se piensa en la elaboración de un PPI. Siempre lo pertinente es que se elabore previo al receso invernal, pero bueno, posteriormente podría elaborarse eh, también un PPI. Bien, la siguiente pregunta es si la evaluación del PPI se debe realizar al finalizar el año. Y la respuesta también es no, porque en realidad los avances que se van llevando en torno al PPI deben realizarse cada 2 meses y mediante una interacción activa entre todos los actores que fueron parte de la elaboración de este documento. Pregunta que tal vez es una pregunta que se hacen todos. ¿Quiénes hacen el PPI? ¿Quiénes intervienen? Ahora hago una pequeña anticipación y después lo vemos sobre el documento. ¿La elaboración del PPI es exclusiva responsabilidad del docente? No, la elaboración del PPI va a estar a cargo del equipo docente y del equipo de conducción. Asimismo, puede contar con las orientaciones o con los soportes del docente de apoyo. También podrán participar el equipo de orientación, que depende de cada colegio, tal vez tenga siglas diferentes, en algunos es el departamento de orientación pedagógica, en otro puede llamarse de otra manera. El departamento de orientación, los coordinadores de área y cualquier actor de los cuales intervienen en la trayectoria de ese estudiante pueden participar. Los profesionales externos también, en base a la resolución 311, dijimos que podían realizar aportes y sugerencias, quedando a disposición de lo que los mencionados equipos consideren pertinente. ¿Sí? Eso son orientaciones y pueden hacerlas y después el equipo que va a elaborar el PPI decide si tomarlas o no. Bien, una pregunta que se hace en base a que no se conoce cómo se aplica el PPI. ¿La reducción horaria y la reducción de materias están habilitadas para los alumnos con PPI? Y en realidad es un no relativo, porque en realidad lo que se busca es que esta reducción horaria o que la reducción de materias no impacten en la calidad de los aprendizajes, pero eh, si la dificultad del alumno sí la requiere, van a darse. Ahora, siempre y cuando estén sumamente fundamentadas. Bien, pasamos a un modelo de PPI, que seguramente tal vez si no formamos parte de estos equipos no estamos tan habituados a verlo. Este es un modelo utilizado y que tal vez tiene algunos datos, pero bueno, les pido que los obviemos. Como vemos acá, es el formulario, donde lo primero que vamos a encontrar son los datos de la escuela en la cual está matriculado el estudiante, los datos del estudiante, los datos de los actores que intervienen. Acá vemos que está el equipo directivo, el equipo escolar, el departamento de orientación pedagógica, el equipo de apoyo si es que la escuela tiene un equipo de apoyo propio. Si dependiendo la discapacidad del alumno,
hay intervención o no de la modalidad de educación especial. Eh, Recuerden que lo hablamos la vez pasada, que también podían intervenir dando orientaciones, y los datos del equipo de apoyo externo, ¿sí? En el caso de que, o sea, si bien van a estar numerados, las orientaciones quedan a disposición del departamento para poder incluirlas o no en el PPI. Bien, pasamos a el cuerpo, ¿sí? Del PPI. Hace referencia primero a una situación referencial donde se redacta con ayuda del Departamento de Orientación Pedagógica, donde se decide cuál es la adecuación curricular que necesita el alumno, vinculadas a qué barreras, ¿sí? Se hace referencia a todo el trabajo previo realizado con el estudiante para la construcción de este PPI. Y con respecto a la resolución que les estaba comentando, pueden utilizarse para la redacción de este punto pueden utilizarse esas orientaciones. En la página 5 hay una serie de orientaciones para darle forma a la situación referencial. También está la propuesta curricular personalizada, donde se responde por cada área, donde se van a realizar adecuaciones curriculares, el punto de partida, donde se identifican los conocimientos del estudiante, etcétera. Todo esto pueden elaborarse a partir de la redacción de las orientaciones previstas en la página 6 de la resolución 3816, los propósitos de la enseñanza y los objetivos, que acá es muy importante que sean claros, que sean concretos, que sean precisos, que sean observables, porque van a estar en constante evaluación. Para este punto hay orientaciones en la página 8 de ese documento. Respecto a la perspectiva del estudiante, acá hay que explicitar los modos y los espacios donde se va a dar o donde se va a consignar la participación de los estudiantes. Pueden utilizarse como orientaciones la página 15 de esa resolución, los contenidos, el vínculo entre la selección de esos contenidos, ¿sí? Por materia, por asignatura, por área de conocimiento, ya que estamos hablando de diferentes niveles donde se aplica este documento y las acciones a realizar, es decir, el plan de acción, el itinerario que se va a seguir, cuáles son los recursos que se van a utilizar, cuáles son las posibles estrategias, cuáles son los apoyos que se van a implementar, toda la información, la comunicación, todo, ¿sí? Todos esos espacios donde se va a ir haciendo el seguimiento y la devolución a las familias, todo lo que uno, o sea, que uno puede prever en la elaboración de ese documento y que además pueden utilizarse como orientaciones que van a encontrar en la página 11 de la resolución 3816. Y por último, llegamos a la parte de la evaluación, que dijimos que en realidad, recuerden que no se evalúa a fin de año la implementación del PPI, sino que tiene una evaluación cada 2 meses y que en realidad esta evaluación tiene que estar en consonancia con los objetivos, tienen que establecerse los posibles momentos, los indicadores de la evaluación para ver cómo se va llevando adelante, porque acá lo dice más abajo, también está la posibilidad de realizar ajustes a ese PPI en función de la evaluación que se haga del mismo, ya que en muchos casos es necesario realizar cambios, eh, eh, generar otras estrategias, establecer otros objetivos a medida que los alumnos o que los estudiantes van avanzando. Y para esto le pueden visitar la página 7 de la resolución 3816, donde se dan orientaciones. Y hasta acá llega mi exposición y me pareció muy interesante este dibujito y creo que lo que hace es de hacer lo posible, ¿no? No hacer lo posible, sino hacer lo posible y creo que va por ahí nuestro trabajo. Dejo de Muchas gracias, compartir y Gonzalo. voy a dejar de Eh, compartir pantalla, sí. sí, realmente muy interesante y creo que nos quedó un poquito más claro qué es un PPI, cuáles son estas partes, ¿no? Que va teniendo este PPI. Ahora le doy la palabra a Martín y nos irás contando un poquito. Yo le doy la Perfecto, bienvenida a quienes se fueron sumando. bárbaro. Perfecto, gracias Silvina. Bueno, voy a presentar también.
¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Se ve. Ahí está. Bueno, queremos también aportar al aporte de Guadalupe, que es un aporte teórico, la parte práctica de lo que es el trabajo con el PPI, el trabajo con las diferencias, y con la heterogeneidad de las aulas en un colegio parroquial de Mataderos. Esa es nuestra realidad. Agradezco la invitación, Silvina, y agradezco también que yo como alumno de KS que pueda estar compartiendo con ustedes estas conversaciones, porque son conversaciones muy fructuosas y que nos ayudan a mantener ese vínculo con la universidad y con la producción del conocimiento y con la práctica del conocimiento también. Entonces, en principio, comento, bueno, el colegio pusimos acá todo el equipo, una concepción de lo que para nosotros es educar. Sinceramente, citamos a Carlos Escliar porque es un pensador que habla sobre estas pedagogías de las diferencias. Tiene el libro del mismo nombre y tiene varios libros dedicados a pensar la educación en la diversidad, en la heterogeneidad, y él dice que es recibir al otro sin cuestiones, sin sospechas y sobre todo sin juzgar, para entablar una conversación a propósito de qué haremos con el mundo y qué haremos con nuestras vidas. Es toda una manera de pensar también la educación y de pensar la escuela como la escuela que da tiempo para una relación, tiempo para salir adelante, tiempo para pensar un futuro. Es distinto de los tiempos de la escuela vieja, de la escuela tradicional, donde los tiempos eran medidos, donde había que apurarse. Esta concepción de escuela nueva es una concepción que ve las diferencias y sobre todo se planta en las necesidades que tienen los educandos. Entonces, bueno, nosotros somos un colegio parroquial, como bien decía Guadalupe, nosotros venimos del humanismo cristiano, pero la legislación va o fue avanzando hacia un humanismo y eso es lo que permite y como que nos empuja a todos a tender una mano a esas situaciones de necesidad educativa para presentar, como también decía Guadalupe, esta idea de igualdad que es fundamental para toda la conformación del tejido social. La noción de igualdad no solo es una idea declarativa, sino que tiene que ser un hecho. Y ahí en el punto de que sea un hecho, entra nuestro trabajo, nuestra observación en el aula. Es decir, que no sea una idea, sino que realmente podamos resolver esos problemas para que la igualdad sea un hecho. Entonces, bueno, acá queríamos presentar con el equipo más o menos la congestión que tiene el equipo de orientación. Como decía Guadalupe, equipo de orientación educativa o departamento de orientación educativa. En el caso nuestro tenemos a dos psicopedagogas que son Gabriela y Alejandra y una psicóloga que es Josefina. Las tres son las que nuclean, fíjense el nivel de relaciones que tienen, donde prácticamente están como muy cargadas en dar respuesta a un montón de actores institucionales, y esto nos ayudó muchísimo a armar un proyecto de capacitación que descomprima la situación del equipo de orientación para que pueda dar respuesta mejor a las necesidades. Entonces, esto lo vamos a ver ahora con la explicación que van a dar ellas.
pero fíjense que tanto los centros de orientación como las familias, como los estudiantes, los docentes, los APND, los tutores, todos se refieren a ellos y todos se refieren a ellos con situaciones problemáticas. Por lo tanto, era necesario descomprimir y repartir los problemas porque cada vez son más. Entonces, bueno, acá empezamos un poquito con el equipo a explicar cuáles son los obstáculos más frecuentes que se nos encuentran en la realidad. ¿Sí? Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto, perfecto. Hola, Gabriela. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre, bueno, estas barreras de las que se han hablado, que muchas veces no son, digamos, las barreras de los alumnos, sino que muchas veces estas barreras y estas limitaciones están en la misma escuela y tenemos que trabajar sobre ello para acompañar y ayudar a nuestros alumnos. Acá habla de escasa capacitación docente en procesos inclusivos. Eso es un poco lo que empezamos a notar y lo que nos empezó a desbordar de alguna manera, porque en la escuela secundaria, digamos, es muy diferente a la escuela primaria porque tenemos muchos docentes, muchas materias muy específicas, donde por ahí uno puede, digamos, dar unos tips generales. Mira, en dislexia trabajamos así o de tal manera, pero bueno, tenemos matemática, tenemos biología, tenemos geografía, y viene la profe de matemática, una derivada, y me dice que es una ecuación, y la verdad que eso, digamos, a nosotras nos excede. Entonces, ¿qué necesitábamos? Que estén capacitados y que supieran ellos también saber qué hacer con una derivada en un chico que tiene dislexia, en un chico que tiene TDAH, o en un chico que tiene cierta dificultad para la abstracción, que por ahí necesita alguna otra ayuda, ¿sí? Y que sabiendo el docente cuál es la especificidad de su materia, cuál es el objetivo concreto de lo que quiere lograr, es mucho más fácil acompañar y ayudar al alumno. Nosotros apoyamos, acompañamos y damos por ahí los tips, pero lo importante de que el docente esté capacitado en esto, en saber, bueno, ¿cómo lo ayudo? ¿De qué manera? Yo quiero lograr que tenga tal objetivo en este contenido, entonces, ¿de qué manera puedo acompañar eso? Digamos, entonces, bueno, esta escasa capacitación muchas veces es una de las barreras. Después hablamos de las barreras de acceso físico, que bueno, más allá de todo lo edilicio que tiene que ver con no hay discapacidad física, que bueno, es el tema del ascensor, las rampas, los baños para discapacitados. Nos ha pasado con una alumna en silla de ruedas de que haya necesitado que le saquemos la parte de abajo a un banco, por ejemplo, digamos, son cosas muy específicas, o que cuando lo llamé para que venga a la oficina del equipo de orientación no pasaba la silla por la puerta. Digamos, hay un montón de cuestiones que uno va resolviendo, ¿sí? De alguna manera, y no solo tiene que ver por ahí con lo edilicio, con lo mobiliario también. Tenemos alumnos que por ahí necesitan una tablet para comunicarse, o para poder escribir, o para poder especificar, o porque no pueden escribir por una cuestión motriz, digamos, las cuestiones físicas que hacen al aprendizaje nos han puesto como barreras, y la verdad que muchas las hemos resuelto y las vamos resolviendo y siguen apareciendo, y bueno, le vamos encontrando la vuelta, pero después tenemos las barreras que tienen que ver con la comunicación. Ahí enseguida pensamos en la discapacidad visual o auditiva, en lo que es el lenguaje de señas, en la lectura de labios, saber el sistema braille. Pero bueno, también tenemos chicos por ahí con TEA que necesitan que la comunicación sea de otra manera, que necesitan por ahí que se les dé una consigna más breve, más concisa, que cuando le damos una consigna muy extensa no la pueden comprender. Entonces, todas estas cuestiones que hacen a la comunicación también se han presentado como barreras, y hemos visto que era necesaria también la capacitación en esto. Bueno, si le hablas de tal manera no lo va a entender, si le hablas mucho se va a perder, como hacer hincapié en todas estas cuestiones de la comunicación. En cuanto a las barreras didácticas, nos hemos encontrado por ahí con situaciones en las que por ahí las metodologías no son muy flexibles, donde los métodos son por ahí muy de explicaciones,
donde falta por ahí más flexibilización, donde no se usan por ahí métodos más audiovisuales, donde los recursos son siempre los mismos, donde se necesita por ahí una metodología más diversificada, trabajar de forma cooperativa, no sé, hay evaluaciones que por ahí se hacen entre 2 alumnos, trabajar en equipos, que digamos que al alumno le llegue la información de distintas maneras, que le llegue de forma visual, de forma auditiva, trabajando en equipo, en una obra de teatro, en un video, que no sea siempre la forma positiva. Con respecto a las barreras sociales y actitudinales, nos hemos encontrado con situaciones por ahí que son, nos ha pasado situaciones de alumnos que por ahí son muy introvertidos y necesitan un acompañamiento en esto, se trabaja mucho con el grupo para acompañar a un alumno con estas dificultades. Por ahí barreras actitudinales con los docentes, a veces hay ciertos alumnos con dificultades a los cuales se los sobreprotege o a veces hay prejuicios, digamos, trabajar sobre todo esto. De las familias, a veces las familias tienen dificultad para aceptar que algún alumno necesita una determinada ayuda o algún tratamiento. Digamos, hay como que, digamos, interpelar en todas estas situaciones para que el alumno se sienta bien, digamos, dentro de la escuela, que siempre es el objetivo, ¿no? El objetivo es la autonomía y el bienestar del alumno. Si el alumno tiene los apoyos, pero no se puede vincular con sus compañeros, si no está cómodo o es rechazado, hay que trabajar sobre todo eso. Y bueno, y hay que hacerlo a nivel grupal muchas veces y como escuela. Sí. Y después tenemos, bueno, la falta de capacitación y experiencia en adecuaciones por parte de las APND. Lo que está sucediendo hoy es que, las APND que llegan a las escuelas no tienen relación, digamos, o la capacidad o los recursos para trabajar. En general son estudiantes o son acompañantes terapéuticos que no tienen conocimientos acerca de lo que son adecuaciones o de trabajar en forma didáctica. Entonces necesitan que nosotras también las ayudemos o las capacitemos en el trabajo porque no tienen conocimiento, digamos, porque las condiciones de trabajo, las condiciones laborales de la PND no son las mejores, se les paga a destiempo, porque no tienen vacaciones, y hay un montón de cuestiones que hacen a que económicamente tampoco les reditúe, entonces hay cada vez menos personas y menos profesionales, digamos, que se dediquen a esto y que además a veces necesitamos un acompañamiento total, digamos, de todos los días y esto no se logra y solamente damos un acompañamiento parcial, por ahí 3 veces por semana. Entonces, tenemos que cubrir los días que quedan para acompañar al alumno y la verdad que esto se está haciendo complicado y complejo, digamos, cada vez más, pero bueno, se va acompañando desde la escuela, desde el grupo, como se va pudiendo. Es una de las, digamos, de las mayores barreras que nos vamos encontrando en este acompañamiento. Digamos, bueno, todas estas cuestiones que fueron surgiendo, bueno, nos fueron dando, digamos, las pautas para decir, bueno, vamos a hacer una capacitación para los docentes, ayudarlos en esto, porque digamos, es algo también de lo que venimos hablando hace muchos años y trabajando, porque, bueno, muchas veces, digamos, estaba faltando esta capacitación y este acompañamiento, y, bueno, en función de eso, ahora les continuarán comentando cómo lo fue transmitiendo. Sí, además agregar, Gabriela, que un docente de secundaria cambia cada 80 minutos de grupo, entonces claro. Esto es muy complejo ese camino, es difícil de transitar. Un camino, cuando vos 80 minutos vas a un grupo, tenés que estar al tanto de de las necesidades que tiene ese grupo, cambiás de grupo, y las necesidades en cada grupo son diferentes. Bueno, y eso necesita un acompañamiento de parte del equipo directivo, de parte de todos los que puedan acompañar. Y mucha comunicación, es trabajar todo el tiempo comunicados, es tener, digamos, digamos, para cada grupo tener un grupo de comunicación donde toda
la comunicación y la información, digamos, vaya fluyendo constantemente, si pasa algo con un alumno, si tal alumno se está con alguna dificultad, digamos, que esto esté todo el tiempo en conocimiento de todos para poder, porque es cierto que el docente se va a otra aula, se va a otra escuela y vuelve por ahí a la semana siguiente, y si esto, digo, no se va trabajando durante la semana y no se va recordando, se va perdiendo también. Entonces llega al aula por 40 minutos, 80 minutos y se encuentra, uy, no me acuerdo que a este le pasaba tal cosa, al otro tal otra. Entonces esto como es una comunicación constante. Sí, sí. Bueno. Ahora también seguimos con con la otra filmina, que tiene que ver con las potencialidades de cada uno de los estudiantes y las estudiantes, y con un caso concreto, ¿sí? Ale, ¿eras vos? Sí, no hay problema, vamos conversando, total, somos un equipo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, en realidad lo que nosotros ponemos es el foco en el estudiante y esa es nuestra centralidad, ahí está justamente el centro de nuestro trabajo diario. Y sobre todo trabajar desde las potencialidades, hablando del tema del PPI, pensando específicamente cuál es el punto de partida y esos objetivos que nos planteamos de aprendizaje para ese estudiante en particular, teniendo en cuenta la trayectoria escolar que venimos conociendo de ese estudiante. También nos sucede a veces en la escolaridad secundaria que ingresan estudiantes nuevos, ¿sí? Y los vamos conociendo. Entonces, en general tratamos de tomarnos el mes de marzo y partecita de abril también para hacer ese trabajo interdisciplinario con los equipos externos que están acompañando a ese estudiante, en el caso que los hubiera, hacer las derivaciones que consideramos pertinentes, en algunos casos en los cuales llegan estudiantes sin un diagnóstico preciso, pero uno empieza a observar en el proceso de ingreso, en el screening psicopedagógico que realizamos con José y con Gaby, las dificultades que empiezan a aparecer. Entonces, bueno, orientamos a la familia hacia ese objetivo, y el trabajo interdisciplinario con nuestro cuerpo docente, básicamente, que son los que están el día a día con los estudiantes, para que ellos también nos cuenten qué es lo que está pasando cuando se ponen en juego esas competencias cognitivas dentro del proceso de aprendizaje. A partir de ahí vamos identificando cuáles son esas barreras del aprendizaje para luego pensar en cómo ir diseñando este PPI, como bien decía Guadalupe en la primera parte de esta exposición, entre todos. Es una corresponsabilidad pedagógica en este caso. Así que bueno, nosotros les trajimos acá 2 modelos de PPI armados, de estudiantes de diferentes años, donde se va marcando la situación referencial con este punto de partida, donde, bueno, vamos, en uno de los casos se hizo más redactado, en otro se fue haciendo más un punteadito, y luego en la parte donde especificamos cuáles son los compromisos también del estudiante en este caso, porque en nivel secundario nuestros estudiantes firman el PPI, al igual que la familia, el equipo directivo, el equipo de orientación, el APND en el caso que lo tuvieran. Así que bueno, nos vamos haciendo responsables todos de este PPI para que no sea un documento nada más que quede en un papel, sino que realmente sea una línea de acción para poder acompañar en este proceso de aprendizaje a ese estudiante. Entonces ahí trabajamos con el estudiante cuáles son sus compromisos en relación a esta cuestión y de qué manera lo vamos a ir acompañando, qué es lo que estuvimos pensando entre todos para poder acompañarlo de la mejor manera y cuáles son esas barreras en el aprendizaje que estuvimos observando. Perfecto. Bueno, ahora sigo yo, ¿les parece? Bueno, José, pues, sí, perfecto. Me van interrumpiendo. Bueno, vamos a hablar de por ahí los acuerdos, ¿no?, que hay que tener con las distintas partes que están involucradas en todo lo que tiene que ver con un proyecto de inclusión de un alumno. Bueno, en primer lugar, y el más importante por ahí, ¿no?, el lugar que tiene la familia, que la familia pueda ser parte de este proceso, que se involucre, ¿no?, con todas las por ahí necesidades específicas que tiene ese alumno,
que se involucre, digamos, con el propio alumno en relación a, bueno, que pueda tener todos los soportes externos que necesita, que se comprometa a acompañar y ayudar con las necesidades específicas que se van presentando en la escuela, ¿sí? Bueno, qué materias tenemos que estudiar, acompañamos con tutoría pedagógica por fuera. Es muy importante, aunque sean adolescentes, ¿sí? Y aunque sean grandes, por así decirlo, que la familia también pueda acompañar. Como dijo Ale, en la nueva resolución o en la modificación del último de PPI, los alumnos pueden firmar y que se considera que eso es muy importante porque permite al alumno involucrarse y conocer cómo va a ser evaluado, con qué objetivos tiene que poder cumplir, para que él también sea parte, ¿no?, de este proceso. Bueno, con el equipo docente es muy común tener acuerdos y desacuerdos. Lo que nos pasa realmente es que muchas de nosotras nos vamos todos los días al cole, entonces hay profes que ni conocemos. Toda la comunicación es mediante WhatsApp o grupos de difusión, entonces a veces surgen desacuerdos porque, bueno, ciertas cuestiones no se pueden conversar por ahí cara a cara o personalmente, así que, bueno, intentamos por ahí poner un lugar de encuentro o poder hacer algún Zoom, algún encuentro virtual como para aclarar ciertas dudas y contarles un poquito qué es lo que se pretende o cómo podemos ayudar a ese estudiante con la necesidad específica que está teniendo en esa materia. Bueno, con los estudiantes, porque muchas veces están por ahí los que cuestionan, ¿no?, por qué se los va a evaluar de determinada forma. Están los compañeros que cuestionan por qué a ese alumno se le evalúa de determinada forma, que es injusto y que tiene que ser igual para el resto. Entonces, como dijo Gaby, acá se trabaja mucho con el grupo para que ellos entiendan que cada alumno, digamos, va a ser evaluado en base a la capacidad que tenga, ¿sí? Y si tiene alguna necesidad específica en el aprendizaje, se va a contemplar esa situación, que se piensa lo mejor para él y lo más importante, que el alumno pueda aprender, ¿sí?, con ese objetivo que se planificó, que el docente planificó, que pueda apropiarse y pueda aprender. Bueno, con los y las APND, un poquito lo que dijeron las chicas, debido a la precarización laboral, sí, está habiendo como dificultades primero en que puedan asistir toda la jornada. En general pueden asistir 4 horas, que es lo que el nomenclador, digamos, por discapacidad, el módulo de integración aprueba. Lo que sucede es que se está buscando mucho la parcialidad y hay alumnos que necesitan el acompañamiento total, ¿sí?, durante toda la jornada. Entonces ahí hay que hacer acuerdos, acuerdos por ahí, principalmente con los APND, para que puedan asistir al cole en aquellas materias donde el alumno está más complicado. A veces se puede, a veces no se puede. Los APND también tienen como varias escuelas, porque, digamos, para lograr tener un sueldo digno, tienen que repartirse, entonces también es bastante complejo desde ese lugar. Es muy importante y necesario marcar el encuadre, ¿no? Bueno, ¿cuál es el trabajo de la PND? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué tipo de injerencia tiene en la escuela? Ahí por ahí es donde más se presentan los desacuerdos, ¿no? Bueno. Claro, en ese caso, por eso, como decía, perdón, Josefina, como decía Guadalupe, siempre tiene que estar los directivos también en la conformación del PPI, porque el directivo va a establecer esas necesidades y si se cumplen o no. Nosotros poníamos ahí el caso de una PND que no quería estar dentro del aula, también con un centro que decía que el colegio discriminaba a la niña, la discriminaba porque le ponía barreras que la niña no podía superar. Y nosotros como equipo habíamos determinado determinados obstáculos que sí podía, para lograr un crecimiento, ¿no? Para que no sea un bajarle la calidad de la educación y aprobarle todas las materias, sino lograr un crecimiento, un esfuerzo. Entonces había ahí un desacuerdo entre el centro y el APND, y el colegio tuvo que rescindir ese contrato con la familia, incluso con conversación con la familia. A veces la familia no sabe dónde ir, entonces está también la escuela orientando para que vaya a tal centro, que pueda buscar en otro centro que se trabaja más seriamente. Entonces,
es muy importante que desde la parte de la conducción estén muy involucrados en esos procesos, ¿sí? Perdón, Josefina, quería Sí, sí. Bueno, y por último, bueno, acuerdos y desacuerdos con el equipo externo. Es muy importante poder tener contacto habitual, ¿no? Con la parte que trabaja y apoya todo el trabajo de los alumnos por fuera, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, digamos, de acuerdo a la necesidad específica de ese niño, de ese alumno. Bueno, poder tener comunicación fluida con los profesionales que acompañan. En general, tenemos digamos, acuerdos, ¿sí? Rara vez existen desacuerdos, por ahí los desacuerdos se plantean en cómo uno ve a ese alumno o a ese paciente, en ese caso, en el 1 a 1, ¿no? En un trabajo de A2 y cómo es la situación en el aula, ¿sí? En el aula, con docentes, con compañeros, por ahí aparecen las mayores diferencias. Pero en general, los equipos de todos nuestros chicos que están con proyecto de inclusión son muy comprometidos, acceden a las entrevistas y a los llamados cuantas veces sean necesarios, así que bueno, en general tenemos buenas experiencias con los equipos externos. Bueno, acá seguimos. En relación al respeto de los diseños curriculares, tiene que ver con que nosotros en nivel secundario nos ponemos el foco en lo pedagógico, ¿sí? En cuál es el objetivo pedagógico que se plantea ese docente ante determinado contenido nodal, ¿sí? Trabajamos con los contenidos nodales por asignatura y a partir de ahí, esto es también lo que estuvimos trabajando con nuestros profes en la capacitación que estuvimos dando en la última EMI que preparamos junto con el equipo directivo, para que justamente los chicos puedan tener una plenitud de acceso a todos los espacios curriculares. En este caso nombramos, bueno, a 2 de nuestros estudiantes. Joaquín ya egresó, era uno de los estudiantes que había nombrado antes Gabriela, que estaba en silla de rueda, él tenía una distrofia muscular degenerativa. Esto hacía que, bueno, que cuando él ingresó en primer año podía escribir con dificultad, pero escribía, pero ya en un tercer año esta motricidad fina ya se le estaba complicando bastante, entonces tuvo que pasar a escribir en una notebook, luego en una tablet. Y bueno, el espacio, por ejemplo, de educación física, para él no era una dificultad, él hacía fútbol adaptado en silla de ruedas, y realmente disfrutaba del espacio de educación física. Obviamente que el docente adaptaba las propuestas a las necesidades más específicas que tenía Joaco. Y en el caso de Anaí, es un estudiante que tenemos en este momento en primer año, que ya viene cursando la escolaridad primaria en la escuela, que también estuvo en su momento en silla de ruedas y gracias a unos tratamientos que está realizando en España, en este momento se encuentra movilizándose con muletas. Y con ella también tuvimos que ir pensando la propuesta no solo de educación física, sino también de, bueno, las barreras edilicias dentro de la escuela, en qué tipo de aula la poníamos, más allá de que por suerte contamos con ascensor. Las aulas están todas en primero y segundo piso en nuestro cole, y buscar que estuviera con una rampa porque le resultaba más sencillo. Ahí se suma al equipo de profesionales externos su kinesióloga, que se acercó a la escuela a ver cuáles eran los desplazamientos que Anaí tenía que hacer para poder orientarnos también en estas adaptaciones en cuanto a la parte espacial de Anaí. Pero bueno, siempre pensamos, ¿no?, en hacer un recorte de los espacios curriculares, eso lo dejamos como última opción realmente, sino en pensar, bueno, qué adaptaciones se pueden hacer. Sí, no bajar las expectativas de logro, como bien pusimos acá. Hay un estudiante que es Xavi, que este año egresa ya en quinto año, que tiene síndrome de Down, y realmente al principio con Xavi era muy complejo todo lo que tuviera que ver con los procesos de abstracción, más específicamente en matemática. Por ejemplo, cuando trabajaban con fracciones, por ejemplo, había que sumar muchísimo material concreto para que ella pudiera entender de lo que estábamos hablando, y fue necesario hacer un recorte de contenidos en ese momento. Y Xavi, con mucha alegría, termina quinto año sin recorte de contenidos, pudiendo, yo me emociono, perdón, pudiendo realmente apropiarse de todos los contenidos.
En el caso de Tengo Julia... que decir también, tengo que decir que nosotros cuando ingresa Sabina fue nuestra primera experiencia cuando sale la resolución 311 porque no nos permitían, desde la supervisión de DGEP, no nos permitían tener alumnos con síndrome de Down. Entonces, ese impedimento hacía que los alumnos con síndrome de Down que terminaban séptimo grado, nosotros tuviéramos que hablar con otros colegios. Uno de esos colegios fue el Copelo, donde trabajaba Alejandra, donde fue uno de nuestros alumnos, y otro colegio es donde trabaja Silvana Corso en un colegio estatal. Y bueno, darle respuesta de alguna manera a esa familia. Y Sabina Durso, que hoy termina quinto año, es hija de esta resolución 311 que nosotros celebramos porque nos permitió seguir trabajando en la misma política de muchos años del colegio, digamos, de muchos años en educación especial. Sí, perdón, Ale. No, me salvaste, ya me recuperé. Así que gracias. No, realmente fue todo un desafío para todo el cuerpo docente de la escuela, para todos los educadores, para todos los que formamos parte del nivel secundario, pensar la manera de seguir acompañando a Sabi en su trayectoria escolar hasta quinto año, porque realmente cuando nosotros los recibimos a los estudiantes en primer año, pensamos un proyecto a largo plazo, ¿sí? No tiene que ver con que, bueno, veamos a ver qué pasa cuando termina primero y después vemos cómo seguimos. No, nos sentamos y pensamos un proyecto de acá a cuando ellos pueden egresar. Así que bueno, en el caso de Julia, que es un poco lo que comentaba Martín antes, habíamos tenido malas experiencias con diferentes APND. En algunos momentos Julia estuvo sola, sin APND, porque no se conseguía realmente. Así que fuimos nosotras desde el equipo de orientación, junto con nuestro cuerpo docente, los que realizábamos todas las adaptaciones, no solo de las evaluaciones, sino también del material de trabajo, porque es importante también tener en cuenta que las adaptaciones metodológicas no se ponen en práctica solo en la instancia de evaluación, cuando el estudiante tiene que dar cuenta de sus saberes, sino que se tienen que poner en práctica durante todo el proceso de enseñanza. Por eso a veces lo que hablamos con nuestros docentes es que tal vez pensar cuál es el foco pedagógico que ellos quieren lograr con ese grupo de estudiantes los pone en esa cuestión más artesanal de ir viendo qué adaptaciones poner en práctica, y tal vez esas adaptaciones que pensaron para 2 estudiantes sirven para todo el grupo. ¿Sí? Entonces, por ahí poder tener a la vista fórmulas o la tabla periódica para resolver diferentes cuestiones de físico-química. Si uno no quiere que se aprendan realmente los elementos de la tabla periódica de memoria, les puede servir a todos los estudiantes y no necesariamente solo a aquellos que tienen que tener esta adaptación. Así que bueno, fuimos ahí nombrando algunos casos testigos como para recordar y poder comentarles. Por otro lado, bueno, como bien decían antes, inclusive Guadalupe al principio de la presentación, el PPI es un instrumento total y absolutamente dinámico, porque el proceso de aprendizaje en sí tiene una complejidad creciente. Entonces hay que ir reviéndolo periódicamente para ver cuáles son esas necesidades que continúan estando como tales en cuanto a barreras para el aprendizaje para ese estudiante y cuáles ya no tanto. Nos ha pasado con estudiantes con dislexia severa que se han terminado de alfabetizar en un quinto grado, que realmente en un primero o segundo año era impensable la expresión escrita en cuanto a una instancia de evaluación en historia o en formación ética y ciudadana o en geografía. Era más evaluación del estilo de multiple choice, ¿sí? O de unir con flechas o de completar un texto. Y a medida que los chicos van avanzando también con sus tratamientos externos, pueden hoy en día empezar a escribir de a poco oraciones más breves o poder dar respuesta a diferentes preguntas. Entonces, bueno, también es esto de ir revisando este instrumento de trabajo periódicamente para poder ir anexando modificaciones o pensar nuevos objetivos. Nosotros solemos tener reuniones a mitad de año y a fin de año, como ya estipuladas, tanto con la familia, con el centro de integración, en el caso que lo hubiera,
con la PND que esté trabajando o el APND, el EOE obviamente en este caso, y también hay veces que tenemos más reuniones, o sea, estas son las mínimas. Luego, a medida que surgen necesidades, también podemos sumar otras reuniones como para que la familia siga sabiendo qué es lo que sucede con ese estudiante, qué acuerdos hay que sostener, cuáles hay que rever y qué objetivos nos planteamos para el resto del año que sigue. Bárbaro, bueno. Acá nosotros vamos a hablar brevemente y rápidamente, así no se extiende demasiado, sobre la propuesta que hizo el colegio para descomprimir la tarea del equipo de orientación y también involucrar en primera persona esto que hablábamos de la igualdad respecto del docente en el aula, que significan también acuerdos, porque significa sumarle trabajo al docente, ¿sí? Quería, ¿quién empieza? ¿Gabriela? Bueno, Sí, ¿me escuchan? sí. Yo porque no puedo ver, no los veo, pero bueno, la propuesta era capacitar en contexto. ¿Qué significa capacitar en contexto? Que nosotros no traemos un especialista, sino que realmente una de las personas o el equipo que está trabajando en el contexto, que ve las necesidades y que realmente tiene formación para hacerlo, porque tengo que decirlo que nuestras 3 integrantes del equipo de orientación tienen una enorme experiencia, entonces poder hacer una reunión con los docentes y capacitar a los docentes en estas necesidades para que el docente pueda identificar esas necesidades y poder hacer un instrumento que responda a esa necesidad concreta y no un instrumento más simplificado que más o menos reparto a todo el mundo que tiene alguna necesidad, sino que ir con ayuda de la dirección y del equipo de orientación, el docente puede él mismo detectar esa necesidad y hacer un instrumento adecuado a esa necesidad. Sí, Gabriela, perdón. Martín, no, quería decir que cabe destacar que al principio, cuando se empezó, bueno, con todo esto de la posibilidad de los distintos tipos de adecuaciones, los docentes se mostraban con mucha resistencia, ¿no? Yo no puedo, yo no sé, a mí esto no, nadie me lo enseñó, ¿cómo tengo que hacer? Y la verdad que hoy lo que está pasando es que ellos ya adecúan por ahí la evaluación o el material de trabajo y te consultan. Mira, ¿te parece bien? Pensé esto, porque ahora que lo conozco me doy cuenta que por ahí desde lo oral, o me parece que acortándole la evaluación y dándole más tiempo pueda resultar, digamos, eso es algo a destacar. Que al principio costaba como muchísimo toda esta cuestión, el no puedo o el no sé o a mí esto no me lo enseñaron, y la verdad que durante la práctica uno va viendo que esto que ha mejorado y que ellos han evolucionado en cuanto a la capacidad que tienen de adecuar, que ya no es la necesidad absoluta de tener que consultarte, sino que ellos se animan también a probar y decir esto funcionó, esto no me funcionó, pero vuelvo a probar otra cosa. Y me parece que es una parte, digamos, importante para involucrarse en el proceso de aprendizaje de cada alumno, porque al fin y al cabo, el que está todo el tiempo con el alumno, ¿no?, que tiene esa necesidad es el docente. Sí, por otro lado también destacar que los vamos encontrando a nuestros mismos docentes intercambiando entre ellos. Si a mí me funcionó tal cosa con estos estudiantes o probé tal otra estrategia y veo que no, alguien le encontró la vuelta y entre ellos van co-construyendo estas cuestiones. Así que la verdad que eso también es mucho terreno ganado en la predisposición que ellos pusieron para poder generar este trabajo en equipo. Bueno, para eso hemos hecho, bueno, está el marco de lo que fue este proyecto que tiene que ver con lo que habló Guadalupe al comienzo, sobre todo en la última ley que vemos acá a nivel nacional, que es el abordaje integral de las dificultades específicas de aprendizaje, ¿sí? En esas dificultades específicas, muchas veces, en realidad, todo es factible de hacer un PPI, pero la burocracia se vuelve eterna
¿sí o no, chicas? Se vuelve eterna y nosotros tenemos que simplificar para poder llegar a todos. Entonces, estas dificultades específicas de aprendizaje, que son la dislexia, la discalculia, la disgrafía, pueden ser detectadas por el docente y a eso fue apuntada la capacitación para descomprimir esta tarea exhaustiva que hace el equipo de orientación, ¿sí? Acá, bueno, la línea de acción fue, en principio, recabar evaluaciones de los docentes para que en esta capacitación el docente pudiera adaptar un instrumento a el caso puntual de la dislexia, ¿no? Se proyectó también una grabación sobre un chico leyendo un texto de dislexia que hiciste vos, Alejandra. Eso causó realmente un impacto muy grande en los docentes de cómo a su vez poder adaptar en cada asignatura, ya sea matemática, lengua, físico-química, inglés, computación, en todas las áreas, poder adaptar una evaluación o un instrumento evaluador, al menos empezar con el instrumento evaluador y simplificarlo o tener en cuenta las características de la dislexia para adaptar ese instrumento a esa necesidad, ¿sí? Y bueno, para terminar quería también, nosotros hemos hecho una evaluación de esta capacitación y realmente se trabajó puntualmente, es decir, no fue algo expositivo, sino que fue algo que realmente el docente aprovechó y que capitalizó y que hoy, como decía Josefina también, se nota el avance en la detección de la dificultad y en la adaptación del instrumento, ¿no? Porque nos pasaba que se aplicaba un instrumento de un chico o de una chica con un problema de abstracción a la dislexia. Y la dislexia no tiene problema de abstracción. Entonces, poder identificar esas cuestiones, si bien nosotros el equipo ha dado otras cuestiones, pero eran teóricas, eran de definición, y realmente esto fue muy productivo y lo compartimos con la comunidad académica de la universidad, porque trabajar en uno mismo, en la propia área, en una adaptación, es muy provechoso, muy beneficioso. Por lo menos resultó así para nosotros. Bueno, quedamos abiertos. Agradecemos el espacio, Silvina, Guadalupe, a toda la universidad, a todos los que están compartiendo con nosotros también. Y bueno, quedamos abiertos a preguntas que quieran hacernos. Sí, Martín, bueno, realmente la exposición espectacular. Yo creo que nos ha quedado este recorrido, ¿no? Y estas palabras que surgen como trabajo en equipo, ¿no? Estas redes, me encantó esa red que aparece ahí, cómo es, ¿no? Esta conexión entre los equipos externos, el interno, cómo trabajan con la familia, cómo incorporan. Me parece que pensar a generar esos espacios y de cada uno, esa red está espectacular, realmente, Martín, porque nos permiten ver cómo se trabaja y cómo se puede avanzar. Por el otro lado, supongo que tendrán pensadas para más adelante nuevos encuentros seguramente con los docentes y con otras temáticas, ¿no? Porque esto también les da ánimo para seguir, ¿no? Me parece que ahí también. Yo lo que quería que tenga una mano levantada por ahí de Hernán, que yo lo había escrito, porque íbamos a hacer las preguntas al final. Vos tenías la mano, ¿querés comentar algo? ¿Nos querés decir algo? Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, disculpen por no encender la cámara, pasa que estoy viajando en transporte y bueno, estoy muy limitado, si enciendo la cámara se apaga no hay problema. el audio. No se pierde mucho igual, así que es mejor sin cámara. Bueno, es lo siguiente, yo soy estudiante de profesorado universitario en la Universidad de Morón. Estoy haciendo el último cuatrimestre, en este año me recibo, si Dios quiere, y sería interesante a lo mejor para otra próxima capacitación, hablando de inclusión, hablar del tema de los chicos y las chicas con características
del grupo LGBT, trans y demás, ¿no? Porque en esta charla, que fue muy interesante, se habló de las discapacidades físicas, neurológicas, demás, y sería interesante incluir también a este grupo, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros estamos siempre abiertos, yo siempre doy el mail porque también una manera de conectarnos y de ver qué otras temáticas les interesa, también como para generar estos encuentros. Esto nosotros lo hacemos desde el lugar de difundir cada vez más la inclusión, ¿no? Y bien tomamos como eje la inclusión educativa, dejamos, o sea, cuando seleccionamos un tema, dejamos quizás a veces otras temáticas sumamente interesantes que los podemos seguir abordando y siempre estamos abiertas para poder seguir trabajando, ¿no? Así que tomo esto que vos me decís como para repensarlo en otros futuros encuentros. Genial, genial, Así muchas que gracias. te agradezco este aporte tuyo. No, al Yo no contrario, sé si muy interesante. alguien más quiere contarnos algo, porque estamos ya como cerrando el encuentro. Quedan muchas preguntas, si tienen alguna más, ahí están felicitando el trabajo, excelente, qué bueno el trabajo que hacen en la escuela, es cierto, realmente poderlo compartir. Nosotros con Martín, bueno, dialogando, nos enteramos un poquito que estaba haciendo y dije, no, tenemos que mostrarlo porque realmente esto anima a otras instituciones a repensarse en estas capacitaciones situadas, ¿no? Que como bien dijo. Sí, Guada, ¿querías decir algo? Voy a leer el chat, ¿no? Si hay alguna consulta. Yo, en realidad, felicitaciones para la escuela, dice Caro Corman, excelente propuesta, gracias por compartir. ¿Dónde se puede acceder al material? Marisa plantea felicitaciones, excelente todo el trabajo que realizan en la escuela. Y esos son por, a ver, felicitaciones por tanto trabajo de Andrea Reinaga. Y es todo lo que yo veo por acá. Sí, yo vi algunas Muchas exalumnas gracias. también, así que gracias por estar también acá con nosotros. Con respecto al material, te referís ahí que me pregunta Caro, material del PPI o eso, ¿te referías? No se escucha, Guadalupe. No, que Caro, no sé si está, a ver, vamos a buscarla. Ahí está, sí, el material Sí, sobre sobre PPI, PPI. sí. Mira, yo vuelvo a escribir mi mail, sí, que es nromero, sí, @ks, porque ustedes me pueden empezar y nosotros esta misma grabación y materiales que tenemos lo podemos compartir. Sí, nosotros siempre saben que cuanto más podamos compartir y generar redes, nos aporta a todos, ¿sí? Así que en ese sentido también lo podemos compartir, así que lo que ustedes quieran me escriben, me dicen qué material necesitan, esta grabación también la vamos a poner, va a estar tanto Yamila, en el perdón, canal de YouTube, ¿sí? Para que también perdón, podamos estar. Sí, escucho. Camila, Laura, quiero dar los agradecimientos de los que estuvieron presentes porque son valiosos. Dice, muchas gracias por tanto. José nos ayuda diariamente con nuestro que la adoramos. Caro Corman vuelve a decir gracias, es valiosísimo todo lo que compartieron. Y Anabela, es muy enriquecedor trabajar con todo este equipo, acompañan en todos, nos enseñan, nos apoyan, es un lujo. Todos Bueno, mis felicitaciones, mis felicitaciones. Bueno, muchas Realmente gracias. ha sido sumamente interesante todo y que sigan animándose y generando posiblemente otro posible encuentro para que nos cuenten un poquito más y nos puedan ir enseñando, ¿no? De poder mirar estas diferencias y saber cómo accionar en cada una de ellas. Así que queda el espacio siempre abierto en pandemia. El colegio está a disposición, Silvina, el colegio está a disposición, ya lo sabés, para aportar y para que estamos a disposición para investigar, para aportar, para sumar. Muchísimas gracias, Martín, y al equipo. Muchísimas gracias a todos y todos los participantes que estuvieron acá con nosotros hoy, a los que se han sumado. Les mando un saludo muy grande a todos y todas y que disfruten del resto del día. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Tengo que dejar de grabar, perdón.